bajo a Barcelona, donde estábamos el resto de hermanos, pues estudiando o ganándonos la vida. Y mi madre estuvo 3 meses en mi casa, que era prácticamente una persona muerta en vida. Se pasó 3 meses que ni lloraba, ni comía, ni reía. Pero no tengo pueblo, o sea, es como si hablara de un pueblo fantasma, porque realmente está debajo del agua. Me prohibieron de vivir donde nací y luego de la forma que sacaron a mi madre, eso jamás en la vida lo olvidaré. Olvidar no, perdonar sí, porque el perdón hay que ponerlo en marcha, pero olvidar no. Uy, uy, uy. Yo eso no... Es olvidarlo jamás. Me moriré... Sí, no. Una cosa que me llegó hasta dentro del corazón porque mi niñez la pasé aquí y al ver esto así cubierto, pues la verdad, cubierto de agua, para mí fue un mazazo. La pérdida del pueblo, la pérdida de todas las vivencias contenidas dentro del ambiente pueblo, efectivamente es tan importante, a mí se me ocurre tan importante como la pérdida de un familiar, sí. Sí que es posible, naturalmente, el morir de pena. Mientras los tribunales resolvían el contencioso interpuesto por los vecinos, las obras avanzaban a un ritmo lento, un ritmo que llegó a exasperar a los regantes del Alto Aragón que no veían el final de la obra. En los años 50, la Administración replantea su política hidráulica y establece que la presa de Mediano no es suficiente para solventar las carencias hídricas que plantea Monegros. Otro de los objetivos prioritarios para el Estado será la producción hidroeléctrica, de ahí que se introduzcan cambios en el proyecto y se apruebe la construcción de un nuevo embalse en El Grado. Con este recrecimiento, se incrementa la regulación en el Cinca pasando de 100 a 835 hectómetros cúbicos, pero curiosamente disminuyen las hectáreas de regadío. Las razones de la reducción fue el cambio de cultivos que se fue implantando a lo largo del transcurso del tiempo, ¿no? Se pasó de un cereal de invierno a unos cultivos ya de mayor rentabilidad, cereal de primavera y forrajes y árboles frutales, y entonces eran más demandantes de agua. Y esa fue la principal causa por la que se reduce el sistema de 300.000 hectáreas a 172.000. La historia del recrecimiento de Mediano es la desgraciada historia de cómo las grandes compañías eléctricas deciden qué es lo que hay que hacer, cuándo y cómo. La historia del recrecimiento, no del proyecto inicial, pervierten y subvierten, y al final son los pobres regantes los que tienen que poner la cara para justificar un asunto que no iba inicialmente con ellos. Una de las premisas iniciales que contemplaba este proyecto era que regaría también las tierras fértiles de Sobrarbe y Ribagorza, pero el agua nunca llegó a esas zonas. Si en un momento dado se habían creado algún tipo de expectativa sobre posibles usos del agua embalsada, pues aquí desde luego el reflejo ha sido en la parte, digamos, negativa del impacto, pero de positiva no ha tenido nada. No se ha compensado en nada. Con el agua de estos pantanos se crearon bastantes pueblos de colonización, creo que fueron 16 en la provincia de Huesca y 2 en la provincia de Zaragoza. Estos pueblos tienen todos los servicios, incluso piscinas, pequeños pabellones polideportivos, y aquí no tenemos absolutamente ningún servicio. En el último siglo, Aragón ha sido una de las zonas más castigadas por la construcción de embalses. De los 109 localizados en la cuenca del Ebro, el 51% de ellos se encuentran en nuestra comunidad. Desde 1926 a 1975, época dorada para estas obras, se levantaron un total de 26 pantanos con una capacidad de regulación que superaba los 3.700 hectómetros cúbicos.
De ellos, 11 se ubicaban en el Alto Aragón. En la actualidad, España tiene el mayor número de grandes presas construidas en el mundo. 27 de abril de 1969. 2 días antes de la inundación de Mediano. Y antes de misa el agua ya empezaba a entrar por detrás de las casas, que había como una especie de barranco, por detrás de mi casa, que estaba justo en la plaza, había una especie de barranco, ya empezó a entrar un poquitito el agua por allí. Y durante toda la tarde el agua fue creciendo, fue subiendo. ...27 de abril de 1969, 18 horas, se celebra una misa funeral. Estábamos en misa y luego la gente muy apurada, muy preocupada porque nos estaba entrando el agua en las casas y no había remedio ya. Mientras la silueta de la presa se hacía cada vez más visible, los vecinos, ajenos a la amenaza que se cernía sobre sus cabezas, se esforzaban por ofrecer una imagen de normalidad. Durante décadas, el goteo demográfico de los vecinos de Mediano fue progresivo. En el pueblo viejo, solo resistieron hasta el final 6 familias. Las otras 7 restantes se habían trasladado a las viviendas construidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en los alrededores del pantano, y otros, los primeros emigrantes, habían emprendido el camino del exilio a principios de los años 40. ¿Qué íbamos a hacer aquí? Si no había futuro, no te proponían nada, pues te tenías que ir, ¿no? Lo malo que al irte, pues había que estar preparados para inducirse en la vida. José María, mi marido, un camión, trabajaba aquí en la obra. Los de López tenían vacas, se dedicaban a vender la leche. El señor José de Sens hacían de cartero. Pera tenía bar, o sea que subsistir. Y los otros, pues ya decidieron que se tenían que ir. Yo recuerdo de crío, y es una cosa que sí que es un asunto diferencial, cómo se iba quedando deshabitado el pueblo y cómo los críos jugábamos a ver qué es lo que ocurría dentro de las casas que se habían abandonado, dentro de las casas que se habían ido deshabitando. ¿Dónde fue esta gente? Pues se fueron desperdigando por el territorio, los antiguos vecinos. La comarca de Sobrarbe perdió en 8 décadas las 2/3 partes de su población. La política hidráulica tuvo mucho que ver en esta sangría demográfica junto a la falta de medios económicos y las malas comunicaciones. Los embalses de Mediano y El Grado provocaron en la década de los 60 y 70 el éxodo de más de 800 personas y el cierre de una quincena de pueblos que no pudieron superar la falta de expectativas de futuro en una comarca muy castigada por la emigración.
Algunos de estos pueblos siguen hoy en silencio a la espera de una nueva oportunidad. La reversión nunca llegó para los antiguos propietarios, sí para organizaciones como Comisiones Obreras, UGT, UAGA o Scout de Aragón, que consiguieron en los años 80 la cesión de Morillo de Tou, Ligüerre de Cinca, Aldea de Puy de Cinca o Griéval para proyectos de desarrollo sociocultural. Yo creo que el Estado se hace con una cantidad de patrimonio que, transcurridos 10-12 años, después de la expropiación y de la inundación, no saben qué hacer con ellos. Y les produce una gran vergüenza tener aquello allí. Y entonces yo creo que hay una tarea de pretenderse lavar la cara yendo por el lado de reversiones de carácter colectivo sindical. El pantano ha supuesto un paréntesis en la historia de nuestra comarca, bueno, y de nuestro ayuntamiento en concreto, porque supuso el despoblamiento de varios núcleos que ahora, con muchísimo esfuerzo, se están intentando volver a abrir. Han pasado ya más de 40 años, pero los vecinos no han olvidado los momentos más trágicos que vivieron la última semana de abril de 1969. Mientras unos vigilaban preocupados el nivel del Cinca, embravecido por las últimas lluvias caídas, otros empaquetaban sus recuerdos y en silencio se apresuraban a emprender un camino que sabían no tendría retorno. Esa noche yo creo la gente, bueno, sobre todo los hombres, no dormimos nadie, porque estábamos en el bar de mi casa y teníamos unas marcas en la casa de la abadía, que era la más honda de Mediano. Íbamos pues, cada hora, cada media hora o 2 horas, íbamos a ver cómo iba el agua. Estuvimos otra noche vigilando a ver cómo iba subiendo y poníamos una señal a lo mejor a 1 metro. Cuando volvías ya había subido. Iba subiendo pero bastante deprisa. Nosotros salimos ya de allí con 30 centímetros o 40 de agua seguramente. Mi padre, que tenía un camión, lo inmediato fue empezar a cargar cosas. Empezar a cargar, lloviendo, empezamos a cargar. Yo creo recordar que no había agua en la calle, pero cuando quizás un segundo viaje ya había un palmo de agua. Recuerdo perfectamente aquella noche, de hecho lo recuerdo muy bien porque para mí con los años es como una película de terror. Salíamos de una misa, de un funeral que había habido aquella noche, aquella tarde. Íbamos hacia casa, mi madre me llevaba de la mano y recuerdo perfectamente los ríos de agua que bajaban por las calles. Y nosotros que teníamos tienda, teníamos bar, bueno, pues teníamos que sacar todo, pues lo que te dije, primero subirlo arriba, y esto, lógicamente, bueno, te crea pues, un terror de pensar que va a pasar con todo aquello, ¿no? Se va a inundar, se va a quedar allí. Estábamos todos como hipnotizados, pues sí, que bajará. Que bajará, es que no nos cabía en la cabeza que hicieran lo que estaban haciendo. La señora Joaquina de Pons tenía el agua dentro de casa. Esa señora no se quería ir de casa.